¿Qué tal? Buenos días. Las polémicas se acumulaban al gobierno. Ya antes de la sesión del Congreso de los Diputados de hoy, el presidente llevaba en su carpeta 3 asuntos al menos que por sí solos ya servirían de portada en este informativo. Por un lado, las primeras explicaciones en sede parlamentaria que da el presidente sobre las actividades por las que se cuestiona a su mujer, conectadas a su vez por la bronca entre Sánchez y el presidente argentino Javier Milei, que ha provocado una profunda crisis diplomática entre ambos países, y por si fuera poco, el posicionamiento del gobierno a favor del Estado palestino. Elijan ustedes mismos. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. El próximo martes, 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Bueno, pues Sánchez ha anunciado ya esa fecha para el reconocimiento del Estado palestino, por lo pronto por parte de nuestro país, que se suma a Noruega e Irlanda y que ya ha provocado otro conflicto diplomático, esta vez con Israel, que llama a consultas a su embajadora en España. Otro problema diplomático sin haber cerrado el de Argentina, con una gestión que la oposición ve desproporcionada y perjudicial para los intereses españoles. Respecto a las actividades de su mujer, insistió en que las sospechas son bulos. Y atención, que si les llaman él y su mujer, estarían encantados de comparecer en la comisión de investigación del Senado. Bueno, pues al presidente de Argentina, Javier Milei, le viene bien mantener el pulso con Sánchez, a quien trata de identificar con el kirchnerismo, la izquierda en su país, y plantea un nuevo desafío al gobierno de Sánchez con un viaje previsto a España para recibir el premio de una asociación liberal el próximo 21 de junio. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. Pese a lo que diga la progresía mediática. Bueno, pues para el gobierno español hay conflicto diplomático, retira a su embajadora sine die en Buenos Aires. Para Argentina es una cuestión personal, asegura que no hay ningún conflicto con España. Lejos de calmar las aguas del océano que nos separa, la crisis diplomática entre España y Argentina sube un escalón más. Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. Argentina continuará sin embajadora. Por primera vez en la historia, España ha retirado a su embajadora en Buenos Aires después de que el presidente argentino, lejos de disculparse, asegure que él es el agredido. Que tildaron de delirante, de loco, de venta de órganos, de venta de niños, o sea, todas esas cosas que sabíamos que era mentira. Milei califica esta retirada como un disparate y acusa a Sánchez de cobarde. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Estas palabras han provocado la indignación de la portavoz del gobierno. Que las mujeres tengamos voz y autonomía no es cobardía, es igualdad. Responde el gobierno español, también el ejecutivo comunitario. Les ataques personnels a los miembros de familia de los políticos ne son pas aceptables. Bruselas rechaza los ataques personales de Milei, mientras Buenos Aires insiste, no hay un conflicto diplomático. Es un tema estrictamente personal. Nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador de España. El gobierno argentino afirma que este episodio no cambia las relaciones a ambos lados del charco. Y en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de ayer, Álvarez habló también sobre la próxima visita a España de Milei. Decíamos que tiene previsto volver el 21 de junio para una gala de premios. Recibe el Juan de Mariana, donde además será galardonado. Álvarez ha dicho esto. Analizaremos en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España. Desde luego, en su primera visita, el Estado español puso todos los medios necesarios para acogerle con la hospitalidad y con la dignidad que merece el cargo que representa Javier Milei. A través de sus redes sociales, Milei tampoco se ha tomado bien esta referencia y ha contestado de esta manera, criticando nuevamente a Sánchez, avisando de que irá a recoger su premio en persona. Bueno, y en este contexto, precisamente una de las lupas de la mañana estaba puesta en el Congreso de los Diputados, a donde volvía Pedro Sánchez por primera vez desde aquella jornada del 24 de abril que terminó con su carta a la ciudadanía y esos 5 días de reflexión.
Esta es la imagen que nos llega ahora mismo en directo desde el Congreso de los Diputados. Está hablando Aitor Esteban, el portavoz del PNV. La sesión comenzó a las 8 hora canaria con mucha expectación por todos estos asuntos que estaban sobre la mesa. Pedro Sánchez había pedido esta comparecencia en principio para explicar la última reunión extraordinaria del Consejo Europeo, pero ha dado mucho más de sí, sin duda. En un futuro puede ser demasiado tardío. Vamos hasta la capital de España. Silvia Mascareño, y cualquiera de los asuntos serían la portada del día: la crisis con Argentina, las actividades empresariales en cuestión de la mujer de Sánchez y el posicionamiento con Palestina. Respecto a su mujer, hoy ha dado las primeras explicaciones en el Congreso desde que saltó la polémica, ¿verdad? Sí, han sido las primeras explicaciones oficiales en sede parlamentaria, casi un mes después de aquel periodo de reflexión de 5 días que se tomó Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha defendido la honestidad de Begoña Gómez y la limpieza de su gobierno. Dice que lo que califica como la máquina del fango solo busca quebrarlo para lograr con estas informaciones lo que no lograron en las urnas. Y eso en una comparecencia que, como comentaba, se ha hablado de todo, de los últimos consejos europeos, de la crisis diplomática con Argentina por el cruce de declaraciones con Milei. También se ha puesto fecha al reconocimiento del Estado palestino. Será el próximo martes día 28 en un Consejo de Ministros. Comparecencia en la que Pedro Sánchez ha tenido que salir al paso de las acusaciones de corrupción que le azotan por parte de la oposición. Y estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas de dos organizaciones ultraderechistas sin más, porque lo único que hay es fango. Una colección de bulos y de difamaciones, de informaciones manipuladas y acusaciones veladas que no dan para más. España sigue en pie, avanzando, prosperando, más unida que nunca. A día de hoy lideramos, quiero volver a recordarlo a los españoles, el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa. Debatamos, discrepemos, critiquemos los argumentos del otro, pero hagámoslo desde la cortesía parlamentaria, no desde la mentira y el insulto a los otros oradores. Que lamentan los buenos resultados económicos de nuestro país, que se molestan cada vez que el Fondo Monetario Internacional o que la Comisión Europea mejora nuestras previsiones económicas y confirman que España será una de las economías que más prospere también en el año 2024 y en el año 2025. En cuanto la situación en el frente lo permita, firmaremos con Ucrania un acuerdo que elevará la cooperación económica, social e institucional entre nuestros países a un mayor nivel. Quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Bueno, ese reconocimiento de Palestina como Estado nos pone al lado de Noruega e Irlanda y en conflicto diplomático otro más con Israel, Silvia. Sí, porque la reacción de Israel no se ha hecho esperar, llama a consultas a la embajadora en España ante lo que entiende es una recompensa a la banda terrorista de Hamas. Y eso a pesar de que Pedro Sánchez reiteró una y otra vez en su discurso inicial que esta decisión de reconocer el Estado palestino el próximo martes en el Consejo de Ministros no es un ataque ni a Israel ni al pueblo judío, sino una apuesta por la paz en la zona. Se han coordinado los gobiernos de España, Irlanda y Noruega, que han anunciado durante la mañana que se unirán a España, en el reconocimiento del Estado palestino ese día, el 28 de mayo. Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state. Ahí tienen al primer ministro de Irlanda, Simon Harris, en el momento en que lo comunicaba oficialmente. Piden a otros países que les sigan. Poco después Israel llamaba a consultas también a sus embajadores de Dublín y Oslo, como ha ocurrido con España. Advierte de que habrá consecuencias. Además está la decisión del fiscal de La Haya de equiparar a Israel con Hamas al solicitar la detención de los dirigentes, tanto de Israel como de la organización terrorista. La medida sigue levantando ampollas en Tel Aviv. Netanyahu defiende que su ejército libra una guerra justa y Gallant, otro de los señalados, califica de despreciable la comparativa. En plena ebullición, las bombas siguen cayendo sobre Gaza. We call on the nations of the civilized free world. Tel Aviv pide a sus aliados que rechacen lo que dicten los jueces de La Haya. La portavoz del gobierno israelí llama a las naciones del mundo civilizado
a oponerse a la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional. Netanyahu critica la decisión de los fiscales y defiende que su ejército libra una guerra justa y añade que no tiene miedo a viajar por el mundo. Su ministro de Defensa, otro de los señalados, afirma que nadie tiene derecho a criticar a su país y califica como despreciable que lo comparen con Hamás. Entre tanto, la guerra sigue. Israel ha vuelto a atacar los hospitales en el norte. Según Naciones Unidas, el Dalajawa lleva 3 días asediado por las tropas hebreas con casi 200 personas en su interior. Este médico cuenta que apenas quedan centros sanitarios operativos en la franja. La Organización Mundial de la Salud alerta de una situación catastrófica después de 10 días de bloqueo. Instamos a Israel a que permita el paso de ayuda, dice su director general. No hay combustible, medicamentos ni agua para atender a los heridos. El ejército también sigue avanzando en Rafah, de donde ya han huido la mitad de los gazatíes allí refugiados. Bueno, de salir adelante esa petición, pediría al primer ministro y al titular de Defensa pisar nada menos que 124 estados, entre ellos sus aliados de la Unión Europea o el Reino Unido. El mundo toma nota, toma posiciones ante una decisión dolorosa en lo práctico y en lo simbólico. De absurda y vergonzosa tacha el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, la decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional de pedir una orden de detención contra el primer ministro israelí y su titular de defensa. Inaceptable, remarca su homólogo polaco, Donald Tusk. Se refiere a lo que considera presentar como iguales a Israel y Hamás, para los que el fiscal también pide la detención. Desde el gobierno alemán hay una falsa sensación de igualdad y se vuelve a hacer patente la división dentro de la Unión Europea ante la actuación de Israel en Gaza. El portavoz de la Comisión, Peter Stano, rechaza la inmunidad de cualquier Estado, mientras Reino Unido lo califica de profundamente inútil. Desde Irlanda dicen que es esencial el papel del tribunal. España comparte la defensa y argumenta que el tribunal debe actuar libremente y sin interferencias. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés apoya al fiscal. Francia ha alertado de la inevitable pérdida de vidas civiles en Gaza y de la falta de ayuda humanitaria. Otro de los actores en ese escenario de guerra es Irán, que vive convulsionado todavía por la muerte del presidente de su país. Hoy se celebra el funeral de Estado por Ebrahim Raisi y su ministro de Exteriores, fallecidos en un accidente de helicóptero en el oeste del país junto a otras 7 personas. Muestras de lamento multitudinarias en la capital, en Teherán. Raisi era el candidato a suceder al líder supremo iraní. El nuevo presidente saldrá ahora de las elecciones convocadas ya para el próximo 28 de junio. Vamos a tratar de averiguar un poco más la trascendencia de este suceso y qué es lo que puede pasar ahora en Irán. Rima Shermohammadi es activista iraní residente aquí en España. ¿Qué tal, Rima? Buenos días. Buenos días, Roberto. Hablemos primero, si le parece, de cuál era el perfil político de Ebrahim Raisi. Pertenecía al sector duro del régimen, ¿verdad? Así es. Él en realidad llega a ocupar el primer puesto importante, digamos, dentro del espacio de justicia y del gobierno a los 20 años, cuando fue nombrado fiscal de la ciudad de Karaj, una ciudad pequeña cerca de la capital, y curiosamente sin haber terminado sexto de primaria. Es una muestra clara de que ha sido de alguna manera elegido a dedo para ocupar este cargo. Posteriormente, a los 25 años, por la cercanía que tenía con Khomeini, el fundador de la República Islámica de Irán, se le pide ocupar el cargo de fiscal de la ciudad de Teherán y ser uno de lo que más tarde se llamó el Comité de la Muerte, un comité compuesto por 4 personas cuyo trabajo y función
era decidir el destino de miles de presos políticos y de conciencia que estaban en las cárceles, algunos de los cuales contaban con condena y de hecho la estaban cumpliendo, como quien dice, esperando el momento de poder salir de la cárcel, pues con 2 o 3 preguntas sobre qué es lo que opinaban sobre el Islam, qué es lo que opinaban sobre la política, les mandaban a la horca. Amnistía Internacional dice que el número de ejecutados la firma de Raisi lleva el nombre de muchos miles de ellos, puede llegar a unos 6.000 y algunas organizaciones llegan hasta 10.000. Posteriormente él fue el presidente del Poder Judicial iraní. Durante su mandato hay que decir que mandó a las autoridades para reprimir muchas de las protestas que tuvieron lugar a lo largo de los 20 años hasta que finalmente en 1921 ganó unas elecciones con poca participación del electorado iraní y prácticamente con ningún otro candidato contra quien podía competir él. Una muestra otra vez clara de que realmente era muy cercano y es muy cercano su figura del líder supremo de Irán, ahora Khamenei. En aquellos tiempos con Khomeini también hemos visto la historia, nos muestra claramente la época en la que se le pedía cumplir con funciones. Pero lo más destacado quizá de la actualidad de esos últimos años de su vida es el papel importante que ha tenido de asignar fondos tanto como 10.000 millones de tomán destinados a la policía de la moral, una policía cuyo trabajo es, como ya sabemos, perseguir a las mujeres que no llevan el velo en las calles y también su trabajo en reprimir a la población civil que salió a manifestarse pacíficamente estos 2 últimos años el movimiento de Mujer, Vida, Libertad. Así es la trayectoria de Raisi, por eso los iraníes celebraron su muerte. Queda claro. Tenemos una duda respecto al sistema de poder del régimen iraní, porque ahora el poder lo ejerce el líder supremo. ¿Qué papel desempeña esta figura en el régimen iraní? ¿Quién ostenta realmente el poder allí en este país? Mira, Roberto, yo siempre cuento que normalmente en Occidente se miran las terminologías según lo que entendemos en Occidente. Por ejemplo, cuando decimos elecciones, la gente se imagina elecciones libres, partidos políticos, candidatos que se quieran presentar y la gente libremente pueda ir a votar. Eso no es la realidad de Irán. Se usan estos términos, pero con unas definiciones completamente lejanas a lo que entendemos por ellas. El líder supremo es quien manda en todos los sentidos en Irán. En realidad, el término de elecciones, presidente de la República Islámica, parlamento, carecen de sentido en el sistema político de Irán, puesto que los candidatos que se presentan tanto para el parlamento como para presidir el país son personas escogidas a dedo. Prueba de ello es que esas últimas elecciones que hemos tenido hace poco en Irán, miles de personas se habían presentado y miles habían sido inmediatamente vetados por el líder supremo y pocos quedan. Estos pocos son los cercanos al líder supremo. Luego tenemos una institución que no podemos obviarla, que es la Guardia Revolucionaria Iraní, una institución que creó Khomeini al inicio de los años de la Revolución Islámica. Su trabajo es proteger el régimen de la República Islámica dentro del país y fuera. Dentro quiere decir son los agentes que vemos en las imágenes disparando contra los civiles en las protestas, deteniendo a las personas y luego torturándolas en los centros penitenciarios. Y fuera, su trabajo es en mantener a proxies en la región. Por ejemplo, Hamas, por ejemplo, Hezbollah, los hutíes en Yemen. Estos grupos son grupos financiados por la República Islámica de Irán. Su trabajo en realidad es asegurarse de que Irán tiene una presencia y un poder en la región. Y vemos en la práctica el trabajo que hacen, es desestabilizar la zona, llevar a la pobreza absoluta a un país como Líbano y crear problemas muy graves de falta de alimento en países como Yemen y en general de guerras y conflictos en la zona. Estas dos instituciones, el líder supremo como máximo poder en el país y la Guardia Revolucionaria, se complementan. Ellos aseguran el poder para el líder supremo y a cambio quedan con toda la economía del país.
Esa es la estructura política de Irán, y mientras Occidente lo vea como un país en el que se celebran elecciones, es lógico que haya muchas personas diciendo, bueno, se ha muerto un ultraconservador, a ver si el siguiente va mejor. No, el siguiente va a ser de la misma, cortado por el mismo patrón. Entiendo, como quien dice. Aquí en la dictadura de Franco también se celebraban elecciones y ya de aquella manera. Me queda una pregunta por contestar, por preguntarle, por hacerle, Rima, pero prácticamente ya se contesta sola. Es si realmente espera cambios, moderación en la sustitución de la figura de Raisi, pero claro, habiendo esta pantomima de elecciones, realmente es quien elija al líder supremo, ¿no? Exacto, quien elige es el líder supremo, y fíjate, Roberto, un activista, un amigo de Azerbaiyán, colgó una imagen en Instagram de la montaña donde fue el accidente y puso una frase: espero que no se haya dañado el medio ambiente. Está en la cárcel. Esto fue detenido el domingo en Azerbaiyán, en la parte iraní. Con eso te estoy diciendo, o por ejemplo el padre de uno de los chicos que fue ejecutado el año pasado en Irán, que su delito era haber salido a protestar por los derechos de la mujer. Este hombre, simplemente por acudir a la tumba de su hijo y colgar imágenes de este momento que está ahí orando por su hijo, ayer salió su sentencia, 6 años de cárcel, y la han privado incluso de la casa donde ahora reside su esposa. Así son las cosas en Irán, y creo que el pensar en que puede haber un cambio es pensar en algo irreal. Para mí es vergonzoso cómo Naciones Unidas, cómo la Unión Europea y su máximo responsable, que es la persona que ocupa el cargo de Relaciones Exteriores, haya dado el pésame al gobierno de Irán por la persona que ha sido sancionada por Estados Unidos, y además lleva el título del verdugo de Teherán. Mientras haya ese doble rasero en la esfera internacional, creo que poco podemos esperar de cambio en la región. Mientras la comunidad internacional se posicione siempre a favor de las dictaduras en aquella parte del mundo, los movimientos civiles permanecerán, seguirán, como lo está siguiendo ahora las mujeres en la calle, siguen saliendo, siguen siendo detenidas, pero realmente tenemos que llegar a un momento en el que veamos el problema de la región y veamos cuáles son los países que peligran la estabilidad en la zona. Lo digo porque antes se habló del reconocimiento del Estado de Palestina. Mientras se vea como algo aislado, creo que es una mirada un tanto miope a un problema muy profundo que afecta a toda la región. Y el denominador común entre todos estos países es la Guardia Revolucionaria, un grupo que debería ser ya declarado como grupo terrorista por la actuación que ha tenido en la región. Pues quiero decir que hoy es el entierro de Raisi, pero el líder de Hamas está ahora mismo en el entierro de Raisi. Eso también es una muestra también de todo lo que estamos hablando. Rima Sirmohammadi, nos lo ha explicado usted clarísimamente. Muchas gracias por atendernos y buenos días. Gracias a ti, Roberto. Un placer. Gracias. Saludo. Bueno, otro conflicto que se está dando en la República Democrática del Congo, donde el ejército acaba de abortar un intento de golpe de Estado. El cabecilla del levantamiento se llama Christian Malanga, es un exmilitar estadounidense de origen congoleño que fue abatido en el enfrentamiento. Este grupo de hombres uniformados y armados asalta la residencia del presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi. El cabecilla del grupo es Christian Malanga, un político congoleño radicado en Estados Unidos. Nosotros estamos cansados, no podemos seguir con Tshisekedi, asegura ante la cámara. Lo retransmite todo en directo por las redes sociales desde el vestíbulo del Palacio de la Nación. Buscan derrocar al presidente y refundar el país bajo el nombre de Nuevo Zaire. Al mismo tiempo, otro grupo de asaltantes irrumpe también en la residencia del viceprimer ministro. De la República Democrática del Congo. Poco después, el ejército congoleño anuncia haber frustrado un intento de golpe de Estado que se salda con 6 fallecidos, entre ellos 3 atacantes y su líder, el opositor autoexiliado Christian Malanga. Otros 50 asaltantes fueron detenidos. Nuevo capítulo en el caso Julian Assange. El Alto Tribunal de Londres permite al fundador de Wikileaks abrir un nuevo proceso para poder seguir apelando contra su extradición a Estados Unidos.
El fundador de Wikileaks obtuvo este lunes una victoria en su actual batalla contra la extradición del Reino Unido a Estados Unidos, después de que el Tribunal Superior de Londres le concediera permiso para apelar. La noticia provocó la emoción de cientos de seguidores que se habían concentrado fuera de la corte. Y es que el ciberactivista lleva casi 14 años en procesos judiciales. Su nombre se empezó a conocer a inicios de 2010 cuando a través de su sitio web Wikileaks publicó cientos de miles de documentos secretos de Estados Unidos que evidenciaron el abuso que cometió en las guerras de Irak y Afganistán. Fue detenido por primera vez en 2010, le arrestaron de nuevo en 2019, tras refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres, y desde entonces se encuentra en una cárcel de máxima seguridad a las afueras de la ciudad. Julian permanece en Belmarsh y este caso continúa prolongándose, afirma la esposa del ciberactivista. Ahora la defensa de Assange tiene hasta el 24 de mayo para presentar la apelación en lo que podría ser el comienzo de otro largo proceso, a no ser que Estados Unidos acepte abandonar el caso. Seguro que si ha viajado en avión ha tenido que sufrir alguna vez las inquietantes turbulencias, pero lo que padeció el pasaje de un vuelo de Londres a Singapur fue algo sin duda mucho más peligroso que lo que hayamos podido pasar nosotros. Unas sacudidas tan fuertes que provocaron la muerte de una persona en el vuelo y heridas al menos a 40 pasajeros. En un momento vemos que son estas turbulencias que pueden llegar a matar. Las severas turbulencias que experimentó este martes un vuelo que cubría la ruta Londres-Singapur causaron la muerte de un hombre de 73 años y heridas a otras 30 personas. Van a ver qué es lo que ocurrió y el susto que se llevaron los pasajeros de ese vuelo. Esta es una de las imágenes que dejaba las graves turbulencias en el vuelo de Singapore Airlines de Londres a Singapur, dejando un pasajero muerto y a 30 heridos. El director ejecutivo de Singapore Airlines expresó sus condolencias en un mensaje publicado este miércoles. El avión partió del aeropuerto londinense de Heathrow con destino a la ciudad de estado asiática la noche del lunes con 211 pasajeros y 18 tripulantes, y durante su ruta sufrió el accidente aterrizando de emergencia en Bangkok. El piloto declaró una emergencia médica y desvió el avión a Bangkok, aterrizando a las 15:45 hora local. Imágenes grabadas por los usuarios una vez en tierra demostraban la magnitud del accidente. Actualmente, la Oficina de Investigación de Seguridad del Transporte de Singapur está investigando la causa de este suceso, aunque todo apunta a la súbita pérdida de altitud durante 4 minutos. Hablamos de este asunto con Francisco Cruz, es colaborador del Departamento Técnico del Sindicato de Pilotos SEPLA. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Bueno, haciendo honor a la verdad, la persona que murió fue por un infarto, no directamente por un golpe, pero los más de 30 heridos, sin duda sí. Y eso que cuando el piloto advierte de turbulencias en un vuelo, hombre, algunos hasta nos resistimos a ponernos el cinturón, ¿no? Ya vemos lo peligroso que puede llegar a ser. Pues deben ponérselo. Normalmente las turbulencias las tenemos pronosticadas en este tipo de vuelos con antelación. El problema que hay que muchas veces estos pronósticos no son del todo exactos. Entonces tenemos herramientas como por ejemplo aplicaciones con conexión a internet en el avión que nos pueden dar datos más fidedignos. En cuanto a la zona donde más se sufren las turbulencias en un avión, esto, de acuerdo a estudios de la Junta de Investigación Americana, es la parte trasera del avión.
donde más se sufren las turbulencias por los pasajeros. ¿Pero qué son realmente las turbulencias? ¿Se trata de viento, de golpes de viento? Vale. ¿Qué es lo que provoca el movimiento del avión? Lo que provoca el movimiento del avión, normalmente las que solemos ver ahora estos días, son turbulencias en aire claro. Una turbulencia en aire claro en altura, a unos 37.000 pies, 10.000 metros más o menos, son cambios bruscos de dirección e intensidad del viento. Simplemente es eso. Entonces, estos cambios de dirección hacen que el avión se comporte pues de una forma un poquito pues como un coche cuando va circulando por una carretera con baches. Claro, ¿y esto puede llegar a provocar algún problema de sustentación en el aparato? ¿Que caiga no. una cantidad de metros o que provoque...? No, esto, mira, una cosa que tenemos que tener cuidado en estas aplicaciones, como se llaman Flight Radar o Radar Aware, es que muchas veces nos dicen, el avión ha caído 4.000 metros, a lo mejor no será así, a lo mejor es que el piloto ha descendido en un descenso controlado pues para meterse en el aeropuerto de Bangkok, como ha sido el caso. Entonces, en este tipo de investigaciones lo que se hace es recoger los datos de las cajas negras del avión, del registrador de datos de vuelo, y ves las aceleraciones en Gs que ha sufrido el avión. Una vez sufrida, se corrobora con esos datos y con una inspección de mantenimiento que se hace al avión, a ver si ha estado doblado o tiene daños en el fuselaje. Por ejemplo, que se arrugue. Claro, porque evidentemente para los pasajeros resultan muy inquietantes, pero ¿cómo de peligrosas pueden llegar a ser para un vuelo las turbulencias? Pues mira, las turbulencias son muy incómodas, cada vez más. Lo que es la turbulencia en aire claro, que es probablemente lo tendrán que determinar las autoridades, tiene 4 categorías. Está la ligera, que es un movimiento normal, puedes estar levantado del avión. Luego está la moderada, que esta ya es, bueno, pues ya te tienes que estar sentado en el avión. Y luego ya está la severa y la extrema, que la extrema es la verdad es bastante fuerte. Esta que hemos visto en el caso de Singapur es una turbulencia extrema. Entonces, el avión, lo que hacemos los pilotos es poner la señal de cinturones. Tenemos un protocolo. Este protocolo manda poner una velocidad de penetración en turbulencia. Y lo más importante es que todos los objetos que haya en la tripulación de cabina de pasajes, carritos de troles sirviendo comidas, estén asegurados. Esto es fundamental. Una vez entrada en turbulencia, lo que hacemos los pilotos normalmente es o variar la ruta pocas veces, pero lo más probable es pedir un descenso para que encontrar que el aire esté más estable a altitudes bajas. Por eso, para esquivarlo lo que hay que hacer es bajar, entonces no. Exactamente, la mayoría de las veces es bajar. ¿Ha habido algún accidente de avión que se pueda corresponder con una turbulencia alguna vez? Lo digo para tranquilizar a quien nos esté viendo y quien lo pase mal con esto, ¿no? No, mire, lo que son accidentes, este caso es un accidente, ¿por qué? Porque ha habido un pasajero herido y muerto. Es decir, siempre que hay un pasajero herido o muerto se cataloga como accidente de acuerdo a la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero accidente de un avión que se haya partido en vuelo por turbulencia no lo ha habido. De hecho, los criterios de certificación de los aviones comerciales son muy altos. Ves vídeos en YouTube de un 777 o un Airbus 350 pues subiendo casi las alas y es muy difícil que se parta un avión en vuelo por una turbulencia. Bueno, pues imposible, diría. Francisco, hay que tomarlo. Ya veo que ustedes lo toman prácticamente como baches. Claro, ustedes son profesionales y lo ven de esa manera, pero evidentemente los pasajeros lo vemos de otra manera. Y si de algo va a servir para quienes nos hayan escuchado es para ponernos el cinturón seguro en cuanto se encienda la lucecita, ¿eh? Eso sin duda. Efectivamente. No. El cinturón siempre ponerlo más que nada por los riesgos que tiene de hacernos lesiones, no solo contra diversas partes del avión, etcétera. Entonces, lo que hacemos muchas veces los pilotos en estas fases de crucero que son tan largas es sobre todo gestionar la ruta de vuelo para tener las menos turbulencias posibles y con herramientas, ya sea de control de tráfico aéreo, herramientas informáticas, por ejemplo aplicaciones del IWAS, que son aplicaciones informáticas, tratamos de evitar las turbulencias en la medida de lo posible. Francisco Cruz, muchas gracias por habernoslo explicado. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, vamos ahora hasta Perú. Al menos un muerto y una veintena de heridos por la explosión en una estación de servicio en la capital, en Lima. Esta es la secuencia de los hechos. Así se sintió la explosión de la gasolinera en el distrito de Villa María del Triunfo. Ha habido una fuga de gas de que haya una deflagración. Uno de los tanques ha salido impulsado contra una de las casas
La explosión ha provocado la muerte de una persona y deja al menos una veintena de heridos. Además, las viviendas y los vehículos de la zona también se han visto afectados. Yo tengo niños menores, empezamos a gritar, llorar, porque todo está desprendido. Las primeras investigaciones señalan que la explosión se pudo dar mientras se repostaba un camión cisterna de gas natural comprimido. Madre mía, todos los carros, la luna. Oh. Ya se ha declarado la situación de emergencia en los 4 distritos afectados. Ayer les mostrábamos la contaminación que envuelve Honduras, que amanece de nuevo con esa misma capa tóxica de contaminación y con los peores registros de calidad del aire que han tenido nunca. Todo esto por culpa de los incendios forestales, a los que se suma la contaminación y también una ola de partículas de polvo provenientes del Sáhara. Por si fuera poco, aparte de la gran cantidad de gases tóxicos que los hondureños están respirando, a la actual contaminación se le suma una nueva ola de partículas de polvo provenientes del Sahara, las cuales empeoran la situación, ayudando en la concentración y empoderamiento de las partículas PM2.5 para hacerlas más nocivas. Tenemos un desplazamiento de partículas ya del polvo del Sahara ingresando a Centroamérica que también se suma, y esto ha hecho y ha ocasionado que la calidad del aire haya desmejorado. Nuestras estaciones solo miden los particulados PM2.5. No hemos sumado lo perjudicial que son los gases, por ejemplo el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Los especialistas consideran que ante este hallazgo lo mejor es extremar las medidas de seguridad. De por sí la contaminación horas atrás ya era altamente nociva y ahora con estos nuevos elementos podría empeorar, ya que también se podrían desatar otros gases en el aire. Cada uno de ellos va a tener una interacción con nuestro organismo y dependiendo de las concentraciones de ellos nosotros vamos a experimentar cierta sintomatología. Lo mismo ocurre con los gases. Para este experto en el cambio climático, esto es solo el inicio de las variaciones que se podrían ir registrando mediante vaya avanzando el tiempo. El cambio climático está alterando todo el orden. La velocidad de los vientos y sacar todo esto no es efectiva, estamos atrapados como en una gran burbuja. Para 11 Noticias, Steven Salgado. No es solo Honduras, Guatemala también está teniendo esa fuerte y peligrosa contaminación del aire, dañina ya para la salud, de acuerdo con las autoridades de este país que han divulgado la causa de esa contaminación, de esa mala calidad del aire. Aparte de la contaminación diaria, también la polución provocada por los incendios forestales. En el último año, 280.000 personas fueron declaradas en Colombia desplazadas por factores ambientales. Antioquia, Caldas y Risaralda son las regiones más afectadas. En el 72% de los municipios del país se evidencia este fenómeno. Yo no me voy a quedar ahí. Nos dio ya miedo y nos tocó sacar de a poquito y saque, pues el río entre más sacaba uno más crecía. William Perdomo, habitante de La Dorada Caldas, tuvo que salir de su casa por cuenta de la amenaza del río Magdalena. Este es el reflejo de cientos de personas que tienen su vivienda a la orilla de un afluente, pues cuando llueve el cauce pierde control y se lleva lo que pueda a su paso. Me tocó que llamar a mi señor y a mi hija para poder salirnos, porque no me podía quedar adentro. Precisamente a la Corte Constitucional llegó el caso de una familia que lo perdió todo cuando el río se llevó su ganado, sus cultivos y hasta su casa. Los afectados pidieron al Estado ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado interno. Esta petición fue rechazada y por esta razón se interpuso una acción de tutela que llegó hasta el Alto Tribunal, el cual reconoció el concepto de desplazamiento forzado interno por factores ambientales. Los efectos del cambio climático y de los fenómenos climáticos extremos son una de las mayores amenazas de los últimos años. Precisamente, la Defensoría señala que en 2023 281.000 personas fueron víctimas de desplazamiento por factores ambientales. En el 72% de los municipios de Colombia se evidencia este fenómeno. Yo soy uno de los de que aquí es del que mantengo pendiente porque vivo en la orilla del río, prácticamente encima del Trencho de Delicias vivo yo ahí. El fallo también pide al Congreso que desarrolle un marco normativo comprensivo para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno por factores ambientales y crear una política de atención para las víctimas. Un equipo de científicos de Estados Unidos entrena a un perro para que vaya a la luna. Es el proyecto Lassie, en honor a uno de los perros más famosos del mundo, pero en esta ocasión el perro del que hablamos es un robot. Spirit es el perro robot del proyecto Lassie.
está siendo entrenado para ir a la Luna y el aprendizaje lo hace a través de sus pisadas. Esta científica explica que con cada paso recoge datos del suelo hasta el punto de poder extraer información sobre la composición y sobre cómo se formó esta capa terrestre. Esperan que haga lo mismo en la Luna. Para eso es necesario que se entrene caminando por distintas superficies. Como explica esta profesora de la Universidad de California, sus patas son en realidad sensores que van a poder llegar a cualquier rincón. Esperan que en un corto plazo de tiempo trabaje en misiones espaciales junto a los humanos. Un nuevo miembro del equipo, dicen sus entrenadores, que va a colaborar en las investigaciones. En este proyecto participan astrónomos e ingenieros para convertir a Spirit en un astronauta capaz de captar información novedosa, hasta ahora fuera del alcance del hombre. Que estoy pensando yo que este perro no hay que sacarlo ni a pasear por las noches, ni darle de comer, ni nada. ¡Qué maravilla! Wendy Fuentes, Pedro Machina, ¿qué estamos esperando para tener una mascota así? Eso digo yo. Muy buenos días, Roberto. Hombre, que hubo tiempos donde era necesario tener mascota para salir de casa, Ojo, que nos valieron a mucho. Bueno, en nuestro programa de hoy, en Ponte al Día, vamos a estar en la Feria Escolar del Sector Primario. Sepan ustedes, en el municipio de Arucas, 1.200 alumnos de 45 centros que van a poder tomarle el pulso a la agricultura, a la ganadería. Por supuesto, vamos a estar allí presentes en esta feria. También vamos a hablarles del campo, de la ganadería, pero no aquí en Canarias, porque hoy estrenamos un nuevo espacio en nuestro programa. Hasta aquí puedo leer, quédense luego. Enseguida lo vamos a ver. También vamos a conocer la historia de Ronald. Es un vecino de Cabo Blanco, en el sur de la isla de Tenerife. Va en silla de ruedas por una lesión medular y le resulta imposible realizar, bueno, pues las tareas cotidianas en el cajero automático de su banco sin ayuda. Pide soluciones urgentes. Vamos a conocer de cerca este testimonio. Y hoy vamos a proponerles hablar de un tema que, oye, genera mucho debate. ¿Son ustedes de planchar la ropa o prefieren ponerse la ropa tal cual sale de la lavadora? Y es que, bueno, se ha detectado que los jóvenes hoy en día no son de llevar la ropa muy bien planchada porque da cierta pereza. Hoy en nuestro programa vamos a abordar este asunto y vamos a darles algunos trucos de cómo planchar, pero sin plancha. Y ya en este 22 de mayo seguramente que muchos se están planteando ya las vacaciones y para eso irremediablemente hay que ahorrar y para muchísimas cosas más. Así que nuestro economista Jonathan Márquez nos va a dar, bueno, pues una serie de trucos para precisamente eso, ahorrar, quitarnos esos gastos prescindibles y, bueno, pues tener el bolsillo de alguna manera un poquito mejor. Todo esto y mucho más, ya lo saben, les esperamos a todos ustedes a partir de las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, una ola de calor está sofocando absolutamente a los habitantes en la India, los de Nueva Delhi especialmente, que están aguantando temperaturas que superan los 47 grados. Muchos estados del país se han visto obligados a decretar la alerta roja por calor extremo. 150 personas han perdido ya la vida en esta ola de calor. Temperaturas extremas las que se están viviendo también en Pakistán. A ese calor ahora hay que sumarle además polvo en suspensión, tormentas eléctricas durante el fin de semana, según la oficina meteorológica de ese país. Algunas provincias han cerrado las escuelas durante toda la semana. Más consecuencias del calor que se vive en algunos puntos del planeta. En México, los conocidos como monos aulladores no están siendo capaces de sobrevivir a las altas temperaturas por encima de los 45 grados que se están registrando en los bosques tropicales del sureste del país. Solo en el estado de Tabasco han muerto al menos ya 85 ejemplares. Es una especie que está en peligro de extinción. Bueno, pues ya ven, comportamiento extremo del clima en muchos puntos del planeta. Vamos a ver aquí cómo está la situación. ¿Qué tal, Emilia? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. De la que nos estamos librando, por lo menos aquí en el archipiélago, pues la situación está bastante estable y las cosas, mucho nos tememos, no van a cambiar así en 1 o 2 semanas aproximadamente. Vamos con imagen de satélite, una imagen que nos muestra que durante la pasada madrugada pasaban nubes altas por el archipiélago, como ya se avistaba ayer, esa nubosidad que entra por el suroeste y sale por el nordeste sin mayores consecuencias porque son hileras de nubes muy altas que no dejan en absoluto más que el cielo un poquito más blanco que azul, aunque
como era por la noche, pues apenas las pudimos ver. Y nubosidad de tipo bajo que sigue llegando al norte de las islas. En la imagen de satélite del canal visible se ve mucho mejor esa nubosidad, que también ha ido creciendo a lo largo de la mañana en puntos del interior, por ejemplo, de la isla de Tenerife. También irá creciendo esta tarde en puntos del interior del resto de las islas, pero a primera hora de la mañana sí se están acumulando en el nordeste de Tenerife, mitad norte de la isla de Gran Canaria, bastantes nubes bajas en Fuerteventura y también en el norte de Lanzarote y en la isla del Hierro, algo menos en la cara este de la isla de La Palma. Destacamos 89 kilómetros por hora que ha llegado a soplar una racha, por ejemplo, en la frontera, en la dehesa, en la isla del Hierro, 60 kilómetros por hora cerca de esa cifra en vecindario, en Gran Canaria. Y es que las rachas de viento iban a soplar con intensidad desde ayer por la tarde y probablemente esta tarde también, aunque ya mañana tienden a amainar. Y 2 litros por metro cuadrado han caído de precipitación, por ejemplo, en La Victoria, en el norte de la isla de Tenerife, o en Punta Llana, en la isla de La Palma. Y ese es el panorama básicamente que vamos a tener el resto de la semana. En general, vamos a seguir con esas altas presiones, un anticiclón que poco a poco va siendo aplastado por la inestabilidad en los alrededores, pero que nos envía viento del nordeste. Durante las próximas horas tenderá a amainar, y ese viento del nordeste, como amaina, como afloja, hace que las temperaturas pues sean un poquito más altas, sobre todo de cara al fin de semana. De momento, situación bastante estable, con humedad según el modelo de previsión, que también ha ido perdiendo terreno, lo vemos en el modelo de las precipitaciones. Esas posibles lluvias esporádicas, intermitentes, pueden ser en el interior de la isla de Tenerife durante esta tarde, y ya mañana podrían llegar al nordeste de la isla de Tenerife o al norte de la isla del Gran Canaria, y también en el nordeste o norte de la isla de La Palma. Esa es la mayor probabilidad de que pueda caer alguna precipitación débil e intermitente durante la jornada de este jueves. Así pues, la previsión para mañana jueves será esa misma nubosidad de tipo bajo que va a seguir llegando al norte de las islas, probabilidad de que deje a primera hora o durante las primeras horas del día algo de lluvia en la isla de La Palma, y durante la tarde algo incluso en el interior de la isla de Tenerife o por el norte de la isla de Gran Canaria. En el resto seguirán abriendo claros, como vemos en el gráfico, con viento del nordeste que va a soplar de flojo a moderado, perderá intensidad, con una situación marítima de marejada en las costas del norte y marejadilla en las costas del sur, y con temperaturas, como ven, entre los 23 y 24 grados las máximas en las capitales de las islas. Por lo tanto, parece que el tiempo se ha vuelto algo rutinario, Roberto. De aquí a que termine la semana, tal vez lo más destacable sea alguna precipitación que otra por el norte, y esas temperaturas que tienden a subir un poquito de cara al fin de semana. Bueno, pues estabilidad, por lo pronto, en el tiempo, que tampoco viene mal. Gracias, Emilia. Hasta mañana. No está mal que haya estabilidad en algo, ¿no? Por lo menos. Un último paso, por cierto, por la sesión del Congreso de los Diputados, donde ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en principio a dar explicaciones sobre la última reunión extraordinaria del Consejo Europeo, pero con muchos temas en la carpeta y que no ha esquivado, como la actividad empresarial de su mujer, Begoña Gómez, muy cuestionada en las últimas semanas, o el reconocimiento del Estado palestino que ya ha anunciado para el 28 de mayo. En este momento estamos viendo al portavoz socialista Pachi López en esta señal que nos llega ahora mismo desde el Congreso de los Diputados, donde sigue la sesión. Durante la mañana se ha producido un intenso cara a cara entre el presidente, al que hemos visto hace un momento, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. De que serán otros los que vengan detrás. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi gobierno es un gobierno limpio, señorías. Quienes realizan no vaya de víctima, porque no lo es. Vaya de presidente. Dé las explicaciones claras que le exige su cargo. Quiera o no, le guste o no, es una salida más digna. Tampoco debería convertir en víctima a nadie de su entorno. Y voy a decirle por qué. Que su gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y que puedan llegar a ser atendidas es su responsabilidad. Usted solito también empezó el conflicto con Argentina. A este respecto, sin entrometerme en la edificante discusión entre dos presidentes de naciones hermanas, le quiero hacer algunas preguntas, porque con su enorme experiencia diplomática me las podrá contestar.
Bueno, ya veíamos al principio los detalles de esa comparecencia del presidente Pedro Sánchez. Escuchábamos ahora también algunas de las contestaciones del líder de la oposición. En todo caso, toda la información al detalle sobre esa sesión en el Congreso en Telenoticias 1. Nosotros nos despedimos con los cachorros de tigre de Sumatra que ha presentado el Thai Park de Berlín. Son gemelos, se llaman Kuno y Ede, y nacieron el 25 de febrero, así que tienen ahora 3 meses nada más. Es curioso que viven con sus padres, dicen los expertos que es algo poco habitual en esta especie. Bueno, pues ahí lo ven, paseando felices y contentos. Nosotros volvemos a partir de mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.